poco el tema del crimen organizado y la corrupción. ¿Cómo pues, es su campaña en contra de la corrupción? ¿Cómo va a desarrollar esta lucha cuando se convierta en presidente, Aguada? Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, creo que el tema se aborda casi siempre en todos los discursos, porque efectivamente la corrupción es algo que hay que destruir, es algo que hay que cortar de tajo en Honduras, es algo que no hay que permitir. Todas las personas honestas de Honduras están en contra de la corrupción. Y todas las personas honestas en Honduras saben que en Honduras hay corrupción. Eso nadie lo niega. Todo el mundo está consciente y muchos lo sufren de manera personal. Cuando estuve en el Colegio de Ingenieros de Honduras dando una charla sobre mi visión sobre la infraestructura y cómo la infraestructura es una inversión en Honduras, yo expresaba que muchos de los que estaban ahí presentes con toda seguridad habían sufrido las garras de la corrupción, porque les cobran por aprobar una licitación, les cobran por aprobar un contrato, les cobran por darle curso a las estimaciones pendientes, les cobran para preparar el cheque y les cobran por entregarles el cheque. Eso es acto de corrupción tras acto de corrupción tras acto de corrupción. Yo les pedía que denunciaran esas situaciones, que no las permitan. Hay ministros y hay funcionarios públicos a los que les dicen de apodo peaje, porque hay que pagar para pasar por esas oficinas. Eso no es prudente, no es conveniente y no es democrático. ¿Por qué se fue la cuenta del Milenio de Honduras? ¿Qué dijo la embajadora norteamericana recién llegada a Honduras? Dijo que los fondos de la cuenta del Milenio se iban de este país por dos razones. La primera, por corrupción, y la segunda, por falta de transparencia. Lo dijo ella, y antes la misión sueca había dicho que se iba de Honduras por corrupción. Eso no se puede permitir. La corrupción es el impuesto más grande que paga Honduras. Y lo voy a explicar. Si un lápiz le cuesta al Estado un lempira, cuando hay corrupción le cuesta 3 lempiras. Si un kilómetro de carretera pavimentada cuesta 1 millón de lempiras, cuando hay corrupción al Estado le cuesta 3 millones de lempiras. Si tachar o tapar baches al Estado le debería de costar menos, cuando hay corrupción le cuesta más. La pavimentación de la carretera para Oriente, ¿qué es lo que se ha dicho? Que no hubo supervisión y que la compañía constructora fue una compañía que no hizo el trabajo bien hecho. ¿Por qué se dice eso? Porque la carretera duró meses y no duró años. Esos son actos de corrupción. Cuando se permite que en la empresa nacional portuaria se denuncien y salgan a la luz actos de corrupción y no haya nadie responsable de esos actos de corrupción, es corrupción. Cuando el ministro de Educación en este momento afirma que hay personas que ganan 19 sueldos y lo demuestra con una auditoría que se hizo y no hay nadie que sea responsable, es un acto de corrupción. Cuando la actual rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras recibe el Hospital Escuela por la incapacidad del Estado de administrar, recibe ese Hospital Escuela y denuncia los actos de corrupción que hay ahí y no hay responsables, es un acto de corrupción. A eso me estoy refiriendo y por eso nosotros decimos en cada momento que vamos a luchar frontalmente contra la corrupción. ¿Y qué nos demuestran las cifras de Honduras? Que la deuda interna es impagable, que la deuda externa volvió y es impagable, que el Estado de Honduras está atrasado en pagarle a sus proveedores y que el Estado de Honduras está diluyendo la deuda que tiene para que la pague el próximo gobierno. Todo eso es mala administración, todo eso es actos de corrupción. ¿A dónde están nuestros impuestos? ¿A dónde están los impuestos que se pagan por ir al cine? Los impuestos que se pagan por comprar cada galón de gasolina, los impuestos que se pagan por comprar una cajetilla de fósforos, los impuestos que se pagan por comprar tabaco, ¿dónde están? ¿Por qué están siendo mal administrados? ¿Por qué no hay dinero para la salud? Lo que decía Larisa, no hay dinero para la salud, no hay dinero para la educación,
no hay salud, no hay dinero para infraestructura. La carretera de Occidente está destruida totalmente. Y me pidieron, y lo aprovecho este programa de televisión, la gente de Santa Rosa de Copán, la gente de Ocotepeque, los pobladores de Copán Ruinas, la gente que vive en Santa Bárbara, en San Marcos, que estuvimos ahí el fin de semana, nos piden, denuncie por favor el mal estado, el pésimo estado, la falta de mantenimiento de la carretera de Occidente. Esa carretera fue hecha por un gobierno liberal y es un gobierno nacionalista, de malos nacionalistas, porque hay buenos nacionalistas, el que no está permitiendo que esa carretera funcione como debería de funcionar y donde no se le da mantenimiento, donde se destruyen los vehículos, donde hay que importar más gasolina, más repuestos y donde también se ponen en peligro las vidas humanas. Sí. Por eso digo yo que el dinero que el Estado malversa se ha ido en la corrupción. Bueno, ahora estamos llegando casi a la parte final, pero he recibido una cantidad inmensa de mensajes, muchísimos de apoyo. Le voy a leer algunos. Abogado Mauricio Villeda, ganaremos las internas y después llevaremos la bandera rojo, blanco y rojo a casa presidencial. Queremos de San Marcos, de Colón, de Choluteca, saludos. Queremos que se pare la corrupción en esta zona. Sufrimos bastante. Felicidades al gran presidente y a Larisa Espinal, de Jaime Andino. Desde Olancho, felicíteme al abogado Mauricio Villeda por su acertada participación en este programa. Atentamente, Marcio Meléndez, de Olanchito Lloro. Bueno, voy a leer algunos mensajes, pero Larisa, ya estamos llegando a la parte final, me gustaría conocer tu mensaje. Vemos que en el caso de los diputados, para el ciudadano es muy difícil. Ya hemos visto la papeleta y parece álbum de esos del Mundial, de vistas. Una cantidad inmensa de personas que están aspirando a la candidatura de diputado. Hay muchas personas capaces, hay otras quizá no tanto, o por lo menos no se le ha dado la oportunidad de demostrarlo. Pero, ¿por qué debe la persona pues apostar por Larisa Espinal? Bueno, sobre todo, Marvin, quiero reforzar el mensaje del abogado Mauricio Villeda, y es que todos debemos alzar nuestra voz y decir basta ya de corrupción. Debemos ser personas que no solamente nos vamos a quedar conformes con lo que tenemos alrededor en nuestro círculo de familiar, etcétera, sino que hay que actuar, debemos levantarnos y hacer la diferencia en nuestro país. Yo soy una de esas personas que ha decidido salirme de la conformidad, de la tranquilidad de mi vida profesional y familiar, arriesgarme, sacrificar a mi familia, sacrificar mi tiempo, sacrificar mi dinero también para aspirar a una diputación, porque estoy dispuesta a luchar por el desarrollo de nuestro país. Es por esto que les pido el voto, en este caso, para Larisa Espinal, para Mauricio Villeda, para sus 23 diputados por Francisco Morazán, porque somos personas que tenemos todavía esa buena intención, que tenemos un buen corazón, una buena preparación para poder hacer una diferencia. Recordarle a la gente además que el poder está en sus manos, el poder está en todo el pueblo, de cumplir y ejercer su deber y su derecho al sufragio, y de hacerlo de una manera consciente, de hacerlo con la cabeza, no solamente con el corazón, y de tratar de investigar un poco más acerca de todos los candidatos. Tú bien lo mencionas, prácticamente es una manta la que tienen que ir a marcar, pero que no lo hagan por salir del paso, que lo hagan a conciencia, porque dependiendo de quiénes son nuestros gobernantes, es el tipo de país que vamos a tener. Sí. ¿Cuál es su casilla? La 62. Marque bajo la 62. Vale la pena. Claro que sí. Otro mensaje dice: felicidades a Larisa por su visionario y objetivo plan como futura diputada, y al abogado Villeda por contar con elementos como ella en su planilla. Edgardo Pinel. Después, bueno, me piden ahí una información que se la vamos a dar más adelante. Abogado, sus conclusiones. Algo que mencionó Larisa, las campañas publicitarias son muy costosas. Me recuerdo hace algunos meses, la primera vez que estuvo con nosotros en el programa, pues decía, yo me movilizo a nivel nacional en mi carrito, dice, en su carro personal, con su fruto de su esfuerzo como abogado de su profesión, ha comprado. Hay otros candidatos que tienen la ventaja y pueden y que estar... lo maneja él también. Sí, no que él lo chofer. maneja. Otros llegan en helicóptero y pueden estar en La Ceiba en la mañana, en la tarde en Choluteca, y movilizarse alrededor del país, y tienen esa ventaja de esos recursos.
pero el abogado Mauricio Villeda no es así. Lo felicitamos por eso, porque es una campaña muy honesta la que está manejando el abogado Villeda. Su mensaje final, abogado, para todos los que nos están escuchando a nivel nacional. Muchas gracias, reiterarle el agradecimiento de estar con Larisa y con usted esta mañana frente a toda su audiencia. En segundo lugar, motivar a los jóvenes para que elijan, que no dejen que elijan los demás, que los jóvenes elijan. ¿Y cómo lo van a hacer? Con su participación el día de las elecciones, y que salgan a votar también, porque la democracia es participación, y que comparen las planillas, que vean por un lado cuál es la planilla del movimiento liberal villedista y cuál es la planilla de los otros movimientos del Partido Liberal, y que busquen ahí a las personas, que busquen ahí la respuesta. Van a encontrar personas honestas y van a encontrar en otros lugares personas tal vez inapropiadas para que sean electos en los cargos de elección popular. Comparen. Yo siempre digo, busquen las planillas, vean. De completa indefensión. El Congreso, el Poder Ejecutivo,